Así damos comienzo a ULPAM TV. Hoy nos visitará Hugo Alfonso, el vicerrector de la Universidad Nacional de La Pampa, para hablar sobre las visitas institucionales que está llevando a cabo el equipo de gestión del rectorado. Además, tendremos información sobre la segunda jornada de veterinaria del centro del país que se realizó en la Facultad de Ciencias Veterinarias en la ciudad de General Pico. También tendremos dos presentaciones que se llevaron a cabo en la Universidad Nacional de La Pampa, la del DVD Interactuando con la Ciencia y la presentación del libro ¿Por qué corremos? La explicación científica del furor de las maratones del escritor y periodista pampeano Martín de Ambrosio. El equipo de gestión del rectorado está realizando visitas institucionales por las 6 facultades de la Universidad Nacional de La Pampa y diversas secretarías. Para hablar de este tema estamos con el vicerrector de la ULPAM, Hugo Alfonso. Bienvenido, Hugo, a nuestro programa. Hola, gracias. ¿Cuál es el objetivo de estas visitas institucionales? En cierta medida, la idea con la cual se concibió la idea fue visitar a las unidades académicas para tener un poco, tomar contacto más directamente con la comunidad y ver cuáles son las problemáticas, en cierta medida dimensionar los problemas que ellos sienten como propios y que no estamos atendiendo o lo estamos atendiendo parcialmente, y en cierta medida también ver cómo podemos gestionar las modificaciones en lo que nos queda de gestión. Nosotros habíamos tenido una primer visita, apenas habíamos asumido, luego por temas de agenda, actividades cotidianas, digamos, no habíamos tenido esta posibilidad de vuelta y a comienzos de este año empezamos con la planificación. Lo pensábamos hacer en una forma más cerrada, en unos pocos días, y después por temas de agendas también se fue dilatando en el tiempo. Las primeras visitas las hicimos sobre los últimos días de agosto, que fue en la Facultad de Exactas y Naturales, y seguimos el recorrido por cada una de las unidades académicas. En algunas tuvimos que volver en más de una oportunidad, porque también cambiamos la planificación de cómo estaba la metodología antes de comenzar. La metodología que planteamos, que nos pareció más adecuada, fue hacer 3 reuniones, o mejor dicho, la reunión en 3 tiempos distintos. En un momento con la comunidad universitaria, que era con los estudiantes, los graduados, los docentes, no docentes, público en general, si estaba interesado en la temática. En un segundo tiempo con los consejeros directivos, porque los problemas que teníamos que evaluar y el tipo de comunicación eran sobre proyectos conjuntos que se están trabajando y que como parte del Consejo Superior nosotros tenemos que tomar muchas veces intervención. Y después con la gestión. La gestión tiene otros tipos de problemáticas que entonces pensar una única reunión era medio complejo de manejar la dinámica. Esto nos llevó también de que después encontráramos que algunas unidades académicas también tenían 2 sedes, por ejemplo, Exactas y Naturales con el campo, entonces tuvimos que hacer una segunda reunión en ese caso. En algunos casos los consejos directivos nos pidieron, como estaban planificadas, 1 hora y media de interacción y quedaban temas pendientes, quedamos en una pausa y volver a la semana siguiente. Y eso fue llevando que nos demandó casi 3 meses hacer todo el recorrido. Y sobre la última fase, el personal no docente de la universidad dijo, sí, están visitando todas las unidades académicas y a nosotros no. Entonces, en ese momento tuvimos que incorporar también el personal no docente del rectorado, que en cierta medida tiene una dinámica y una comunicación más directa con nosotros, pero que no todos los secretarios, que era la idea inicial, que fuéramos con todo el equipo de gestión, nos conocen, saben sus problemáticas y en cierta medida lograr esa interacción. ¿Y cuáles fueron las principales inquietudes que acercaron las unidades académicas? Y es difícil, cada una tiene su particularidad, pero creo que hay un factor común que en todos los casos el espacio físico es un problema serio. Entonces, la idea no fue llevar propuestas, sino escuchar y que nos sirviera de retroalimentación. Entonces, como te digo, tardamos tanto en completarlo, que en las primeras reuniones, que fue Exactas y Naturales, nos planteaban ya agronomía, nos planteaban el tema edilicio que ellos tienen y que además el edificio estaba parado, con lo cual empezó el rector contando todo lo que habíamos hecho en estos años de gestión con el Ministerio de Planificación a nivel nación,
para ver si lográbamos el financiamiento para la obra. Y ya en las últimas reuniones teníamos que decir, bueno, ya logramos el financiamiento, se firmó el contrato con con el ministerio y el convenio, y ahora estamos gestionando la licitación que va a salir en los últimos días de diciembre. Con lo cual, en cierta medida, es como que se fueron dando algunas respuestas más concretas, porque la problemática sigue estando. O sea, nosotros en la ciudad universitaria, no sé si ustedes lo han ido a conocer, la propuesta general son 22.000 metros cuadrados y estamos construyendo 2.000 metros cuadrados. Esa obra fue detenida hace 5 años y desde ese momento, por problemas externos a la universidad, sino que la empresa se declaró en concurso de precios y hemos tratado de reflotar para la continuidad de la terminación. Y el financiamiento que hemos logrado tiene que ver con eso. Entonces, ese es un problema que se nos ha planteado. Después, obviamente, en la sede de General Pico también el problema de edilicio existe, y en rectorado y las facultades de Económicas y Jurídicas y Humanas también existe el problema. Entonces, ha sido un factor común. Cada uno lo ve desde su propia óptica. O sea, si vos preguntas al personal no docente, te dice sí, necesitamos mayor comodidad en este sentido, se valoriza mucho lo que se ha hecho en cuestión de reformulación de todos los sanitarios del edificio de Gil, hacer la pintura exterior, todo, pero digamos, mejorar la accesibilidad, que era una deuda que teníamos pendientes, pero ahora las necesidades son áulicas, y es verdad, o sea, la Facultad de Ciencias Humanas, con el tema de la carrera de Comunicación Social, tuvo que salir a buscar aulas fuera, que no son las aulas apropiadas, pero por el número de estudiantes fue necesario hacerlo de esa forma. Así que bueno, se han tratado de optimizar los recursos áulicos, pero estamos con problemas. Bien. Bueno, en el próximo bloque seguimos hablando con Hugo Alfonso. En el marco de la 11ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, el periodista y escritor pampeano Martín de Ambrosio presentó en la Universidad Nacional de La Pampa su libro ¿Por qué corremos? La explicación científica del furor de las maratones, escrito conjuntamente con Alfredo Bess Lozada. Como exalumno del colegio de la universidad, Martín de Ambrosio participó de charlas con los estudiantes del colegio. En esta nota nos cuenta cómo surgió la idea de escribir este libro. En realidad, como siempre digo, es una idea de Alfredo. Un día él había leído mi libro El deportista científico, en el que reúno historias relacionadas con la ciencia y el deporte, física, matemática y demás, aplicadas a distintos deportes como fútbol, básquet, vóley, golf, en sí, un montón de temas, y el deporte en general. Y él había empezado a correr y había leído un par de libros que le habían resultado interesantes y estimulantes. Y lo que me dije, che, ¿por qué no haces? Primero me dijo así, un día en la redacción, ¿no? ¿Por qué no haces un libro en el deportista científico pero sobre corredores? Y 2 o 3 días después me dice, che, ¿por qué no lo hacemos los dos? Y ahí sí me empezó con una charla en la redacción y fuimos armando el sumario del libro, el índice, presentamos el proyecto a una editora amiga. En principio el libro por ahí no tenía un nombre definido desde el principio, barajamos distintos nombres como Homo sapiens corredoris o cosas así, un poco más curiosas, pero terminó siendo esta especie de pregunta o afirmación. Y hay respuestas de toda índole, respuestas biológicas, antropológicas, sociológicas. O sea, no hay una respuesta que se pueda sintetizar, no sé, en un tweet, en 140 caracteres. Por eso nos llevó como 300.000 caracteres contarlo. Y en ese sentido también funcionan las historias que van complementando la parte un poco más dura, si querés, del análisis científico, con historias que lo hacen un poco más o menos desde el plano narrativo y que sirven como ejemplos de todo lo que se dice antes, ¿no? En principio
si bien contamos historias de personas normales, de lo que puede ser el promedio de la gente, lo que sostenemos ahí en base a estudios científicos y demás, es que cualquier persona puede correr en el estado que esté, sana, enferma, embarazada, viejo, joven, cualquiera puede correr. Eso es básicamente lo que se sostiene, pero también por momentos nos vamos a los casos más extremos, en los casos de gente que puede hacer enormes esfuerzos y ha hecho cosas realmente extraordinarias desde el punto de vista del esfuerzo físico, y así es donde vamos a corredores que han atravesado el desierto, 500 kilómetros en una semana, gente que ha corrido 500 maratones en 500 días consecutivos, gente que corre, por ejemplo, en California con un desnivel muy altísimo, en condiciones en pleno verano, 50 grados, sin ninguna sombra. Digamos, contamos cosas realmente extraordinarias y lo que hace la gente que en un momento determinado le encuentra el gusto, le pica el bicho del correr y del quedarse exhausto desde el punto de vista físico, y cómo eso le trae un placer, y bueno, y ahí se explican todos los mecanismos que llevan a que ese placer exista desde el punto de vista material, si se quiere. Estoy trabajando en un libro más de divulgación, de historia de la ciencia, que en principio debería estar por salir, si no sale ahora, en noviembre, sale el año que viene, que se llama, en principio, Mentes brillantes en cuerpos enfermos. Son 17 historias de grandes científicos que han sido grandes enfermos también. Y hablamos del caso de Darwin, por ejemplo, que estuvo enfermo toda su vida y aún así pudo desarrollar su teoría. Galileo, que fue ciego, por ejemplo. Madame Curie, que por su trabajo quedó totalmente irradiada y murió en consecuencia de su trabajo con el polonio. Hasta el caso quizás más paradigmático, y es el que tiene que ver con el título, que son los últimos dos, las dos personas que están vivas actualmente, que son Nash, el de la película Una mente brillante, el de teoría de juegos, y Stephen Hawking, que es el científico quizás más paradigmático de la era actual, moviéndose en su silla de ruedas y tratando de ver cómo es que existen los agujeros negros. Martín de Ambrosio también ha publicado otros libros como El mejor amigo de la ciencia, Las ciencias adelantan, que es una barbaridad, El deportista científico y Guardapolvos, sexo, mentiras de hospital. También ha compilado los 2 libros que tiene publicados la Red Argentina de Periodistas Científicos.